de voluntariado y si es posible ligarla desde una perspectiva ética, el voluntariado en todo momento tiene que apelar, debe dirigirse a una finalidad humanística y que pueda ser aceptable como desde ese punto de vista para el resto o para aquellos que reciben la acción voluntaria. Desde ese punto de vista podemos encontrar cómo se separan determinadas condiciones de esa voluntad que puede estar orientada a un fin, por un lado, utilitarista, o bien, por otro lado, podemos encontrar manifestaciones de la misma voluntad, pero que están orientadas a fines no necesariamente utilitaristas, sino donde ese dar de sí está empujado, está movido, marcado por un sentir humanista que despierta la cooperación, el intercambio, la correlación entre aquellas personas que se unen en torno a esos fines. ¿En cuál es el contexto en el que se enmarca ese surgimiento de la preocupación del voluntariado? Pues en primer lugar, yo me atrevería a utilizar un concepto que varios autores, una idea que varios autores han tratado de plasmar con relación a lo que nosotros vivimos contemporáneamente, y esa idea es la del cambio de época. En un cambio de época, ante un contexto de cambio de época, de cambio de piel, las sociedades experimentan situaciones, digamos, extremas, ¿no? Y muchas veces es difícil vivir, experienciar eso, sí, y darnos cuenta al mismo tiempo de que somos parte de ello. Es como que somos parte de ese laboratorio, ¿no? De ese punto de vista, el cambio de época marca tres aspectos fundamentales, al menos yo sé que hay otros, pero los que yo quisiera remarcar aquí. En primer lugar, un cambio en la esfera material de la vida, un cambio en cuanto al conocimiento que tenemos y la manera en que nos aproximamos a ese conocimiento, y un cambio en la dimensión ideológica de la vida, donde aparecen todos estos elementos que estoy mencionando aquí, las cosmovisiones, cosmogonías, cosmologías, nuestra concepción del universo y nuestra concepción universal del entorno. Allí encontramos autores como Wallerstein, Edgar Morin, Enrique Dussel y nuestro compañero y amigo Sotolongo, a quien agradezco su visita. Y bueno, yo le he escuchado varias. Está bien, yo creo que sí. Sotolongo en su obra plantea también esta noción de cambio de época y merecidamente debate con estos autores estos tres significados que estoy tratando de reseñar en este caso acá, ¿no? Luego está dentro de la esfera material de la vida la estructura del cambio en la estructura de un modo de producción puntualmente fabril, mecanizado. En segundo lugar, esa esfera de la inmediatez y cómo nosotros producimos esa inmediatez cambia. Usted mencionaba una palabra clave, ¿no? La de deslocalización. Otros autores se aprovechan de otras palabras para marcar lo mismo. Es el caso de Martín Barbero, por ejemplo, que habla de un desarraigo, no del contexto local, un desarraigo del contexto local. Y cambia también la concepción de trabajo, tradicionalmente ligada o de trabajo tradicional hacia la labor, que a su vez implica un cambio no sería necesariamente paradigma, pero sí de modelo mental de cómo nosotros pensábamos el trabajo, como vía para resolver el problema inmediato ligado a la manutención y a la supervivencia prácticamente, y pasa a otro estadio o otra discusión, que es la de la autorrealización, ¿no? Y entonces allí María Zambrano es una autora clave para entender esa dinámica de cambio de la noción tradicional de trabajo a la noción de labor. Viendo esto como estos seis elementos que mencioné anteriormente como una especie de contextualización, yo quisiera contextualización teórica, ¿no? Teórica, conceptual, de ese cambio de época o cambio de piel que intenté matizar hace un momento. Yo quisiera ahora mencionar 6 factores que encontramos presentes prácticamente en toda América Latina, pero muy especialmente en la República Dominicana, que es el caso al que yo me quiero acoger, por lo menos en la parte descriptiva de mi discusión. Estos 6 aspectos que voy a mencionar ahora, aunque son conceptuales, intentan tocar la piel del aspecto material de la vida humana, tal como
intento describir aquí para llegar a la noción de voluntariado y dónde se insertan los casos que yo voy a tratar de recoger relativos a la República Dominicana. Los primeros tres están referidos, primero, al bono demográfico, segundo, al crecimiento de la clase media y tercero, a la relativa estabilidad política asociada a una cierta tendencia integracionista en América Latina. Digamos que esos tres factores son representativos en América Latina de ese cambio de época que estamos experimentando. Raras veces nosotros discutimos el tema del bono demográfico, pero ese es un aspecto distintivo de toda nuestra América Latina prácticamente, quizás exceptuando unos 2 o 3 países, entre los cuales aparece Cuba medianamente, en lo que América Latina puede verse claramente distinguida o separada de lo que conocemos como Europa y Estados Unidos. Es decir, América Latina experimenta un estado de bono demográfico, es decir, de gracia demográfica. El bono demográfico está caracterizado por una condición en la que tenemos una gran cantidad una tasa de niños que nacen, ¿no?, que se incrementa. Tenemos una gran población joven en comparación con otros países y mucho superior a la población envejeciente. Es tipo de pirámide demográfica deseada, ¿no?, en un contexto social determinado. Europa y en parte los Estados Unidos viven el caso contrario. Eso es un tipo de pirámide invertida, o sea, no deseada, donde tiene una gran población envejeciente en contra de una muy baja población joven. Cuando esto se produce, cuando esa condición se produce, a los países les cuesta relativamente menos fomentar la educación y fomentar condiciones de salud. Eso quiere dejar dicho que al mismo tiempo la financiación de cada una de las personas que viven en una sociedad a un plazo futuro es mucho más ventajosa en comparación con otros países. Ahora mismo la crisis europea y en parte el estancamiento, me atrevería a decir prácticamente de este modo, el estancamiento de gran parte de la movilidad económica estadounidense en comparación con la experimentada en otras épocas, se ven plenamente marcadas por esta condición demográfica que en América Latina es una especie de gracia. Es una especie de gracia porque todos nuestros países ven cambiar esa condición en un periodo aproximado entre 50 a 75 años. Es decir, en 50 años, entre 30 a 40 años, todos nuestros países volverán a una condición muy probablemente de pirámide semi-invertida o pirámide invertida. Quiero dejar dicho que para construir un voluntariado ético, nosotros vivimos una especie de condición ideal que debemos de reconocer y aprovechar para transmutar entonces aquel aspecto negativo de carácter utilitarista que puede estar experimentando ese sentido del voluntariado en esta escena de la historia latinoamericana. De una especie de periodo sostenido relativamente largo de crecimiento del Producto Interno Bruto, no necesariamente con ello, y coincido con algunas de las presentaciones que se han hecho, de desarrollo económico, es decir, de reducción de la desigualdad. Pero lo cierto es que a lo largo de este periodo, estoy situado en los últimos 20 años de nuestras economías, casi todas nuestras economías han visto una especie de periodo sostenido con ligeras pérdidas en un momento, pero relativamente sostenido de nuestros productos internos brutos. República Dominicana es un caso de estos en los que, por ejemplo, hacia mediados de los 80, principios de los 80, nuestra distribución, nuestra estratificación, a lo que refería hace un momento cuando le hacía la pregunta, era más o menos la siguiente: un 4 o 5% de población de estrato de nivel socioeconómico alto, un 9%, 8% de estrato socioeconómico medio y el resto pobre o extremadamente pobre. En la actualidad, medido esto por la CEPAL, estamos pensando en indicadores que fueron construidos para nosotros, ¿no?, para pensar nuestras realidades mucho antes de la década de los 80, y en la actualidad, es decir, 20 y pico, casi 30 años después, la realidad muestra otro panorama. Tenemos un cierto estancamiento de la clase alta, los que más han tenido siempre siguen siendo los que más tienen. Eso ha incrementado solo en un 2%, 5, 7% aproximadamente la población total. La clase media
ronda entre un 33-34% según los diversos cálculos, es decir, un incremento de mucho más de 20% a lo largo de este periodo, lo cual es significativo y refleja gran parte del por qué muchas de las políticas económicas de carácter impositivo van dirigidas sobre todo a cargar sobre la clase media gran parte de la parte onerosa, ¿no?, de la política, del término del pago de los impuestos. Luego está una clase baja o muy baja, dentro de la cual aproximadamente el 20%, entre el 16 y el 20%, ha fluctuado sobre todo durante los últimos 15 años, 16 años, siendo prácticamente la misma, es decir, muy pobre. Eso es que entre 1.25 y casi 2 personas diarias no sabe si tendrá $1 diario para sustentar sus problemas básicos de necesidad. Es decir, ha habido un incremento de la clase media que permite solventar gran parte de las iniciativas de política que se llevan a cabo, y ese panorama es prácticamente semejante en gran parte de América Latina, Brasil, otros países, salvando casos como Venezuela, que todavía mantiene más o menos la misma distribución de la década de los 80, que se parecía mucho, de hecho, a la de la República Dominicana durante el mismo periodo. De modo que ese crecimiento de la clase media es un segundo factor positivo, a su vez, para fomentar, impulsar acciones ligadas a un voluntariado. Ahora, la preocupación del voluntariado ético con el que intentaré cerrar esta parte de la discusión, ¿no? Luego, un tercer aspecto que yo creo que se extrapola para toda América Latina es el de la integración política, dentro de lo cual gran parte del Caribe todavía parece estar prácticamente fuera. Solo Cuba, que ha sido mencionada aquí, parece penetrar con mayor fuerza en este contexto integracionista. Entonces hace falta del lado dominicano, del lado de otros países del Caribe, especialmente los países francófonos, anglófonos, resituar, digamos que la orientación política de carácter latinoamericanista ligada a un proceso de integración como este. Finalmente veo 3 aspectos que van en contra de ese sentir del voluntariado y que me parecen estructurales en el marco de América Latina en sentido general, y que vale connotar el caso también dominicano que señalo acá. El primero, el estancamiento del desempleo estructural. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que durante los últimos 20, 30 años, en promedio, la mayoría de nuestros países, y República Dominicana no es una excepción, ha tenido tasas de desempleo que rondan entre el 15 y el 17%. Estructural quiere dejar dicho en este caso que ha permanecido en el tiempo, que no ha cambiado, que ha sido inelástico, que se ha mantenido producto de diversas consecuencias y muchas veces producto de externalidades de fuera, de otros países, ¿no?, o de fenómenos y crisis que se han presentado fuera de las márgenes territoriales de nuestros propios países. Eso es lo que quiero dejar dicho. Eso es significativo cuando pensamos que gran parte de nuestras poblaciones experimentan tasas de desempleo a partir de las cuales los factores de producción en nuestros países suelen no siempre poder estar plenamente ocupados. Esa falta de pleno empleo tiene un impacto también sobre las características del voluntariado. Cuando eso ocurre, ese tipo de voluntariado suele inclinarse mucho más hacia un tipo de voluntariado económicamente interesado, o sea, no lucrativo, en comparación con cuando esto no se presenta. El sentido de autorrealización individual empuja al individuo a un tipo de voluntariado no necesariamente es lucrativo. El segundo aspecto, que ya lo he mencionado prácticamente, aunque sea de soslayo, es el estancamiento de la pobreza monetaria, que correlativamente con el desempleo ronda también indicadores más o menos semejantes durante los últimos 15, 16 años. Y finalmente el tema del desarrollo, que ha sido una preocupación para toda América Latina en sentido general. Si yo fuera a recoger algunos casos que se presentan en la República Dominicana y que nos ayudan a ver cómo este contexto que acabo de describir, primero de carácter conceptual, cambio de época, segundo de carácter material, donde aparecen factores tanto positivos como factores contractivos de ese posible voluntariado, nosotros encontramos que durante este mismo periodo
estos factores positivos han permitido connotar un interés que por un lado ha llevado al crecimiento de una sociedad, de una sociedad civil cada vez más participativa. Y por otro lado, ha connotado el hecho de que nuestros gobiernos han intentado tomar, aprovechar esos movimientos de participación para impulsar políticas determinadas. Y en eso voy a mencionar varios casos. El primero me parece uno de los más trascendentales, 1996-1997, es el proceso de diálogo nacional que lleva a la construcción de una de las primeras estrategias nacionales de desarrollo en nuestro país, y lo lleva a cabo el presidente Fernández. Es un proceso que connotó esa construcción de la Estrategia Nacional del país, pero sobre la base de consultas territoriales a lo largo de todo el país. Allí aprendimos mucho de los casos de descentralización brasileros, sobre todo costarricenses, colombianos, pero sobre todo brasileros. Y a partir de ello se cimentó lo que fue la primera Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya luego fue convertida en proyecto de ley, ha sido sometida, convertida en ley y que se está tomando en consideración. Pero como se observa, es un gobierno, ¿verdad?, que intenta aprovechar ese sentido del voluntariado de las personas o de los ciudadanos que desde abajo presentan sus iniciativas para externar lo que pudiera ser importante en el contexto de políticas de carácter nacional. El segundo es el diálogo nacional para la reforma constitucional, diálogo más reciente, 2009-2010, 2008, 2009, 2010, y que cierra con la construcción de una de las constituciones, yo diría que una de las constituciones a nuestro juicio más vanguardistas con relación a la mayoría de constituciones y modificaciones constitucionales que ha experimentado República Dominicana, y que hoy aparece como un referente para otras constituciones también latinoamericanas, la española de por sí. Mira la Constitución dominicana como una especie de paradigma ya también, y así se ha manifestado públicamente allá en la República Dominicana, y nace justamente de ese trabajo voluntario con el pueblo, donde se aúna también el gobierno. Dentro de eso pueden aparecer otros casos que mencionar también, como los presupuestos participativos, que desde el caso brasilero de 1996 hasta nuestro país han sido emulados de manera muy práctica, los cabildos abiertos que ya proliferan con diversos nombres en gran parte de América Latina, y hay que connotar también otra serie de movimientos sociales, dentro de los cuales aparece la lucha por la educación. Actualmente se llama movimiento por el 4% de la educación. Eso es para que el gobierno dé un 4% para la educación, movimientos ambientalistas, movimientos ecologistas, etcétera. Estos otros movimientos ya son movimientos que nacen desde abajo, movidos por una acción voluntaria, pero a la vez individual. Las personas se juntan para ir en contra o en favor, defender, reivindicar viejas demandas o demandas presentes que al final se vuelven materiales. Como observamos, hay dos tipos, dos contextos en los que se puede producir esta forma del voluntariado. Puede provenir del gobierno, puede provenir también desde la misma población en demanda del gobierno. Lo cierto es que desde los 90, muy especialmente, hacia la actualidad, estos elementos que fueron mencionados inicialmente han cambiado el orden de cosas. Cuando tradicionalmente no teníamos movimientos sociales, o bien esos movimientos sociales se apegaban exclusivamente a temas muy puntuales y tradicionales, como lo fue el caso de la reforma agraria, los movimientos sindicales transportistas, que allá prevalecieron por mucho tiempo. Ahora se ha diversificado la preocupación. A su vez, en gran medida se ha desinteresado cada vez más, no en términos simbólicos y políticos, sino en términos exclusivamente materiales. Notar que a eso es que me refiero. Han intentado reivindicar un tipo de discurso, pero liberándose a su vez de esa connotación, sin desprenderse de lo simbólico, pero de esa connotación específicamente material, moviéndose hacia reivindicaciones